muchas gracias a María por haber hecho esta invitación y haber hecho la conexión para poder estar de alguna forma en Tunja. A mí me gustaría estar mucho más presente físicamente, en realidad, bien cerca de ustedes, para que nuestra conversación pudiese fluir mejor. Pero bueno, las condiciones no lo permiten, tenemos esta posibilidad, que bueno, que de todas maneras entonces me permite estar cerca de ustedes, mi saludo, mi afecto, y bueno, les agradezco por haberme puesto ante este desafío de hablar sobre un asunto, ciencia e ideología, que me parece muy importante, siempre me ha parecido muy importante. Algunos de ustedes habrán visto una pequeña nota mía aparecida en una página de Facebook llamada Pandemia de Historia sobre este asunto, pero un asunto al cual de cualquier forma, si ustedes ven lo que yo he publicado, lo que he trabajado, tanto a nivel, por ejemplo, artículos o libros, no es el tipo de asuntos al cual yo me he dedicado sistemáticamente. Sin embargo, eso no quiere decir que yo nunca me haya preocupado sobre el asunto, al contrario, lo he leído, he hecho entradas sobre el tema y siempre me ha preocupado, y en los últimos tiempos me ha preocupado más que nunca, y eso va a quedar un poquito claro, más claro a partir de mi exposición, porque es que me ha interesado más últimamente este tema clásico que es la distinción entre ciencia e ideología. Bueno, como ustedes lo van a ver incluso a lo largo de la exposición que voy a hacer, esta cuestión, ciencia e ideología, de la forma en que yo la voy a enfocar, va a ser bastante más restricta, una cosa mucho más específica, que todo lo que podría caber incluso, no solamente en relación a la ideología en general, como problema de la teoría política, como problema sociológico, como un concepto clave, por ejemplo, del materialismo histórico y del marxismo, sino que incluso hasta en relación a la propia distinción ciencia-ideología, yo voy a tomarla en un sentido bastante restringido, aunque creo que, pese a esa limitación, lo voy a tomar en aquel aspecto que más nos puede preocupar en una situación como esta, respecto de esta distinción entre ciencia e ideología. Yo lo voy a tomar, el concepto de ideología, considerando que la ideología opera o constituye un tipo particular de sesgo o de distorsión que puede darse en el desarrollo del conocimiento científico. Se trata entonces, como digo, de una cuestión puntual que alguna vez fue muy discutida, pero que después fue considerada como un problema sin mayor sentido, sin mayor interés. Y en esto, en el hecho de que el tema haya sido después finalmente despreciado, eclipsado, coincidieron dos partidos que en general se podrían considerar como dos partidos antagónicos. Uno es el partido de aquellos que confían sin restricciones en la capacidad de la ciencia para autocorregirse. Y otro es el partido que afirma que al hablar de cosas como, por ejemplo, justamente autocorrecciones, estamos presuponiendo referencias tan cuestionables o tan válidas como aquellas que orientaron al pensamiento en una dirección que a nosotros puede parecernos errada o desviada. El primer partido, que algunos querrán llamar de positivista, despreció la distinción entre ciencia e ideología por considerar que corregir sus propios errores es parte inherente del desarrollo habitual de la ciencia. Y el segundo partido es el que quizás se podría caracterizar como relativista, y según el cual, en realidad, no hay ni desvíos ni distorsiones, solo hay puntos de vista, perspectivas en conflicto, entre las que tenemos que tomar partido en virtud de motivaciones que escapan a toda argumentación. Yo, se los aclaro desde el inicio, para incluso facilitar más la comprensión, voy a intentar defender una posición que en realidad es más próxima de ese supuesto positivismo. Y eso supone, claro, una decidida impugnación, o estar en la vereda del frente, de la posición relativista. Pero
diferentemente del optimismo ingenuo que suelen profesar algunos de los entusiastas, de aquellos que confían tanto en la capacidad autocorrectiva de la ciencia, en contra de eso digo, yo voy a asumir que el desarrollo de la ciencia siempre supone compromisos e intereses que son ajenos a los que exigiría el simple progreso epistémico, el simple progreso científico. Y esto es algo que, eso es algo que limita esa capacidad autocorrectiva que la ciencia, pese a todo, no voy a negar que de hecho tiene. Por eso, para paliar esa limitación y para entender algunas encrucijadas y entraves que se dan en el desarrollo de la investigación científica, es necesaria una actitud de vigilancia sobre el desarrollo de la ciencia. Y se trata de una vigilancia que va más allá de la simple discusión y evaluación de hipótesis en pugna. Esa vigilancia supone mirar ese proceso de discusión y de evaluación de teorías e hipótesis, de resultados científicos en general, que es necesario y que es necesario, es la parte central del progreso científico, pero la idea es que hay que tomar una actitud de vigilancia epistemológica que nos lleve a mirar ese proceso con algún distanciamiento crítico y reflexivo, como si dijésemos con alguna desconfianza. Así, dado que esa vigilancia se ejerce asumiendo un punto de vista que se podría caracterizar como metateórico, porque se ejerce sobre el discurso científico, considerando eso, digo, también cabría decir que se trata de una vigilancia epistemológica. Pero, para entender en qué consiste esa vigilancia, es necesario tener una caracterización general de esa limitación o distorsión ideológica que, según estoy suponiendo, puede incidir en el desarrollo de una investigación o polémica científica. Por eso, a lo que yo querré aproximarme es a una delimitación o definición general de ese concepto de sesgo ideológico. Y definición, se lo recuerdo, no es lo mismo que un criterio, y eso después va a quedar, creo que va a quedar más claro. Pero, para que se armen de paciencia, también les aviso que solo voy a entrar en ese asunto después de varias consideraciones más generales sobre la distinción entre ideología y ciencia. En su forma original, que como ya dije antes remite a la tradición marxista, la distinción ciencia-ideología es, como ya dije, un tema más amplio y abarcador del que aquí yo voy a discutir. Para Marx y Engels, la ideología sería como un aglomerado de representaciones distorsionadas de la realidad que surgen como exigencia directa, sin mediación crítica ni reflexiva, de los diferentes roles que las condiciones de existencia le imponen a los seres humanos. Esas ideas, que aluden al mundo en general y no necesariamente solo al mundo social, esas ideas, digo, son necesarias al funcionamiento de todo y cualquier orden sociopolítico. Lo son porque esas ideas permiten que los individuos acepten y desempeñen los roles y funciones que ese orden les impone. Y en ese sentido, se puede decir que la ideología siempre opera como legitimación de un status quo, existiendo además toda una red de instituciones, los llamados aparatos ideológicos de Estado, como por ejemplo el sistema escolar o las iglesias, que operan como refuerzos y como propaladores de esas ideas que promueven la aceptación del orden vigente y que, además, tienden a consolidarse y aglutinarse, esas ideas, en lo que suele denominarse sentido común. Por eso, conforme ya lo insinuó el propio Engels a fines del siglo XIX, cuando el pensamiento quiere superar ese sentido común, como ocurre en los desarrollos científicos, esa superación nunca deja de ser una ruptura con la ideología dominante, sea eso en el caso de las ciencias sociales o en el caso, incluso, de las ciencias naturales. Y esa forma de pensar quedó muy clara en Louis Althusser. Althusser, les apunto quién es, porque me imagino que muchos no lo van a, lo más probable es que no lo conozcan, es un filósofo marxista francés que fue muy influyente a fines de los años 60 y en la primera mitad de los años 70 del siglo pasado, esto es, el siglo XX. Para Althusser, incluso, la principal función de la epistemología era, precisamente, la de establecer la demarcación entre ciencia e ideología. O sea, la reflexión epistemológica tenía que justamente, su principal problema era mostrar el punto de ruptura donde se da esa diferencia
ese apartarse del pensamiento científico en relación al pensamiento vulgar ideológico. Entonces, ahí la cientificidad es entendida justamente como ruptura con el sentido común. El pensamiento científico, considerado como lo opuesto del saber vulgar, comenzaba ahí donde el pensamiento se libraba de las ataduras que le imponían el sentido común, que, como ya dije antes, no era otra cosa que la ideología dominante. Todo eso, sin embargo, hoy parece muy anticuado, viejo, como si uno diría, es como que yo le estoy hablando a ustedes de una máquina para escribir Olivetti, de una máquina mecánica de escribir. Esto es así en parte porque ni Engels ni Althusser son hoy muy considerados en las discusiones epistemológicas. Pero eso es así, sobre todo, porque en las últimas décadas el pensamiento de la izquierda ha tendido a ignorar e incluso a negar esta distinción entre ciencia e ideología que Engels y Althusser consideraron tan importante. El relativismo posmoderno, adoptado por una grande parte del antes llamado progresismo, considera esa oposición como si ella fuese un atavismo, un resabio un atavismo positivista o un resabio de positivismo. En cierto modo, comenzó a pensarse que todo era ideológico, una idea próxima de aquella de que el todo es político, todo es ideológico, y que lo que importaba entonces era tomar partido por alguna ideología para, a partir de ahí, orientar las diferentes opciones teóricas o políticas que fuese preciso hacer. Pero, para entender ese tránsito desde Engels y Althusser hasta ese relativismo, para entender ese paso, digo, hay que considerar ciertos deslizamientos que fueron dándose en el modo en que el término ideología fue entendido. La propia palabra ideología nunca dejó de ser un término polisémico, de esos que, más que expresar un concepto previo, a veces parece que están a la espera o a la búsqueda de un concepto para expresar. Y eso permitió una deriva semántica que conviene señalar. En este sentido, las tres acepciones del término ideología que André Lalande ha dado en su vocabulario técnico y crítico de la filosofía, estoy citando un libro viejísimo cuya última edición es de 1947, esas tres acepciones del término ideología, me parece, pueden servirnos como una referencia preliminar para la discusión. Lalande distingue ahí en ese diccionario o vocabulario tres acepciones entonces del término ideología. La ideología entendida como simple error, hay momentos en que el término es usado simplemente como eso. La ideología entendida como sistema de ideas que inspira o parece inspirar un grupo o sector político. Y la ideología como representación que surge de las propias relaciones y prácticas sociales. Esta última, la tercera acepción, la ideología entendida como representación que surge de las propias relaciones y prácticas sociales, es la ideología entendida básicamente a la manera de Marx y Engels. La primera, mientras tanto, la ideología entendida como simple error, es una degradación o un empobrecimiento de esa acepción marxista y no nos sirve, digamos, porque es una noción redundante de la propia noción de error. Digamos, para eso, en lugar de discutir el concepto de ideología, discutiríamos el concepto de error y nos podríamos entender mejor sobre qué estamos discutiendo. Pero la acepción que sí puede servirnos mucho acá, en esta discusión nuestra, es la segunda acepción. La ideología entendida como un sistema de ideas que inspira o parece inspirar un grupo o sector político. Ahí la ideología es entendida como un ideario, es otra palabra que se podría usar, como un sistema de valores y de creencias sobre el mundo, como un conjunto de ideas, entonces, que de algún modo pauta las decisiones, posiciones y acciones de un grupo social o político. Y aunque pueda querer decirse que esa es una noción subordinada a la de Marx y Engels, y tal vez así sea, lo cierto es que esta acepción tomó vida propia, erigiéndose en la noción que está en la base de la mayor parte de los usos del término ideología que encontramos tanto en el discurso de la izquierda como en el discurso de la derecha. Muchas veces, sobre todo en el caso del discurso de derecha, esa acepción del término ideología fue despectiva. En los años 60, por ejemplo, los defensores del pensamiento desarrollista aludieron al fin de las ideologías. Y con eso ellos no querían aludir a otra cosa que a los idearios de izquierda o derecha, conservadores sobre todo en este caso, en el caso de la derecha, que se opusieran a las políticas económicas y de transferencia de tecnología que eran caracterizadas en ese momento como modernizadoras.
políticas que en ese momento se propugnaban desde Washington. Y algo semejante ocurrió en los años 90 con la caída de la Unión Soviética y la aplicación casi incuestionada de las políticas económicas neoliberales. Los idearios políticos clásicos pasaron a ser considerados como manifestaciones retardatarias de disensos que supuestamente ya no existían. Las ideologías, se decía otra vez, habían muerto. Y a partir de ahí la política, dado que las ideologías habrían muerto, la política solo sería administración. Francis Fukuyama, podrían decir algunos en aquel momento, no se había equivocado. La épica de los grandes relatos ideológicos debía ser sustituida entonces por la rutina del problem solving, la resolución de problemas. Y ante eso, lógicamente, se alzaron voces, e incluso papers, no solamente se alzaron voces, sino muchos papers, desde la izquierda. Desde ahí, y muy pertinentemente, lo digo con humor, pero sin ironía que se alzaron voces, desde ahí entonces, y muy pertinentemente, fueron impugnadas las injustificables pretensiones del llamado pensamiento único. Las ideologías, dijeron muchos, no habían muerto. Las ideologías eran un capital simbólico acumulado a lo largo de una experiencia histórica riquísima y eran imprescindibles para guiar la resistencia, la lucha y la acción política en general. De ese modo, la palabra ideología continuaba siendo utilizada en la misma acepción que la derecha la usaba, es decir, como equivalente de ideario o tradición política. Pero desde la izquierda eso se hacía en sentido reivindicativo y no peyorativo. Y ahí los críticos del pensamiento único, o sea, la izquierda que criticaba el pensamiento único, no dejaba de incurrir en lo que Eliseo Verón, hace mucho tiempo, hubiese podido caracterizar como una contraideología. ¿Qué palabrita? Contraideología. Y una contraideología, lo que atañe, o sea, ¿cómo se podría explicar esto de que era una contraideología? Lo que podría decir que en lo que atañe a esta cuestión particular, los críticos del llamado pensamiento único incurrían en una oposición que era complementaria de la posición adoptada por los defensores de ese supuesto consenso posideológico. Quiere decir, los defensores del neoliberalismo impugnaban ciertas manifestaciones del pensamiento político considerando que se trataba de pura ideología. Y la izquierda reivindicaba ese pensamiento político asumiendo también su carácter ideológico. Así, no solo se ignoraba la noción marxista de ideología, sino que además de eso también se aceptaba que los ideales políticos no eran más que grandes relatos asociados a visiones de mundo o algo parecido, que les daban soporte, sentido o les servían como referencia. En lugar de revelar las falacias que suponía la reducción de todo pensamiento político a relatos casi míticos, que era lo que en realidad estaba en juego en el pensamiento neoliberal, en el pensamiento único, en lugar de haber hecho eso, la izquierda aceptaba que sus posiciones dependían, en efecto sí, de esos grandes relatos que sus adversarios impugnaban. La ideología ya no era algo contra lo cual había que pensar. Digamos, Engels y Althusser habían quedado ya en los años 90 totalmente lejos, como la máquina Olivetti ya había quedado lejos más o menos para esa época. La ideología pasó a asumirse entonces, era el punto de partida de cualquier pensamiento político. La lucha política debía ser entendida justamente como un embate entre ideologías en pugna. Y de lo que se trataba era de tomar partido por alguna de esas ideologías para, a partir de ahí, determinar las posiciones y líneas de acción que debían ser tomadas. Pretender negar el carácter fundante y irreductible del compromiso ideológico pasó a ser considerado una ingenuidad. La cientificidad a la que había solido apelar la tradición marxista no era más que un residuo de positivismo. Un resayo cientificista y objetivista del que Marx, pero sobre todo Engels y algunos marxistas del siglo XX como Althusser, no se habían podido librar. Además, ahí estaba el espectáculo ridículo que ofrecía la filosofía de la ciencia, que parecía irremediablemente extraviada en la búsqueda de ese santo grial que sería el criterio de cientificidad, la diferencia entre ciencia y no ciencia. Y eso, según muchos creyeron, reforzaba la idea de que pretender oponer ciencia e ideología no era más que una quimera inmovilizadora. Y lo que importa, ya lo sabemos,
es la movilización. Pero la cosa no quedó ahí, sino que fue mucho más lejos. Para desgracia del pensamiento contestatario, la reivindicación contraideológica de la ideología acabó empalmando con cierto discurso relativista del que pueden señalarse dos vertientes diferentes que convergen. Una de esas vertientes remonta a los años 60, a los 60s americanos, particularmente a una nueva izquierda americana interesada, como dijo recientemente la crítica literaria norteamericana Michiko Kakutani, que consiste esa nueva izquierda que estaba preocupada en dejar a la vista el sesgo del pensamiento occidental, burgués y predominantemente masculino. La otra vertiente es un poco más reciente y remonta a lo que ha sido descrito como pensamiento posmoderno. Esta segunda es una tradición cuyos referentes fundamentales supuestamente serían algunos autores franceses, supuestamente, pero que en todo caso resulta de la apropiación que los herederos de esa nueva izquierda americana hicieron de esos autores franceses. Y fue desde las universidades americanas que esa vertiente del pensamiento derramó su influencia sobre la intelectualidad latinoamericana, siempre tan sujeta a lo que mi compatriota Arturo Jauretche llamó colonización pedagógica. Como sea, lo cierto es que a partir de ahí el pensamiento contestatario asumió ese relativismo epistemológico que, cito de vuelta a Michiko Kakutani, lo que esta autora ha sabido retratar e impugnar en su libro reciente, que recomiendo la lectura, titulado La muerte de la verdad. Así, la búsqueda de la objetividad se transformó en objetivismo, el rigor en la argumentación en cientificismo, y todo eso junto en conservadorismo reaccionario. La tolerancia epistemológica, que en realidad no es una virtud, fue tomada como la virtud política por excelencia, y por ahí todavía andaba Paul Feyerabend para legitimarlo todo. Se llegó así a un punto en el que, en ciertos círculos académicos, algunos de los presupuestos de ese irracionalismo que Theodor Schenck y Lewis Bohm analizan en cómo pensar sobre cosas raras, los presupuestos de ese irracionalismo popular en particular, se transformaron en tesis epistemológicas respetables y hasta incuestionables. Cito tres de esos principios. No existe algo llamado verdad objetiva, no existe realidad objetiva, y la propia ciencia, tercero, no es más que otro feo sistema de creencia o mito, sin más justificación que cualquier otra. Y esto es muy grave. Que eso sirva para hablar de axiomas de una epistemología relativamente respetable es muy grave. Schick y Bohm enunciaron esos postulados relativistas como una ironía, como si uno diría casi hiperbólicamente, ironizando sobre una forma de pensar. Para ellos, esos presupuestos definían las reglas de juego de ese espacio de la cultura de masas en el que florecen nuevas supersticiones como la ufología o mitología o las terapias de vidas pasadas. Carl Sagan incluso usó la lista completa de esos principios como epígrafe de uno de los capítulos de su libro El mundo y sus demonios. Y la lección de Sagan es muy pertinente, está correcto lo que él hace. En ese libro de Sagan, como en el de Schick y Bohm, los dos libros también apuntan a discursos que circulan en espacios ajenos a lo que cabría llamar precisamente el campo intelectual. Pero, digamos, pertenecen a la cultura popular, a la cultura de masas. Lo que sorprende y asusta es que esos principios se hayan convertido finalmente en axiomas de una epistemología, como dije antes, que domina indiscutible en ciertos círculos universitarios y también en ciertos grupos políticos que, de todos modos, no podemos dejar de considerar como legítimamente contestatarios, o sea, como llevando adelante reivindicaciones que por lo menos en mi caso reconozco plenamente. Lo cierto, sin embargo, es que en la última década, ese relativismo posmoderno y aparentemente cool, que profesaba y sigue profesando una parte importante de la izquierda, ese relativismo cool, digo, también empezó a ser un patrimonio del ideario de la derecha, y acá empieza a pasar algo interesante. Lo demás más o menos conocido. Lo interesante es que en los últimos tiempos, yo diría que prácticamente que es la última década, ese relativismo es apropiado y comienza a ser usado por la propia derecha. Aunque en realidad eso no tiene nada de inesperado. Como un autor marxista de los años 60 decía, John Lewis, decía en 1961,
El relativismo siempre le abre la puerta a la superstición. Y podríamos decir nosotros, y junto con la procesión de fantasmas y demonios que por ahí entran, también pasan los tesoros del pensamiento más conservador y reaccionario. Eso ocurrió en la Europa que antecede y prepara el camino a los partidos y regímenes fascistas. Y lo vemos ocurrir ahora, sobre todo y muy particularmente en Brasil. Las razones del ascenso de esa nueva derecha, que es brutal y agresiva, son muy profundas. Y sería irresponsable querer atribuirle eso, la culpa de eso, la causa fundamental de eso, al relativismo epistemológico que cunde en algunas facultades. Pero aún así, es importante señalar que ese pensamiento reaccionario se vale de las mismas estratagemas discursivas de las que se ha valido el relativismo cool de alguna izquierda. Y esto hace que a la izquierda le falten recursos argumentativos claros y eficaces para responder a ese discurso que hoy la derecha asume con total comodidad. Según la posición adoptada por esta nueva manifestación del conservadurismo, los compromisos ideológicos son determinantes en cualquier divergencia política o teórica, y esos son la única referencia para superar esos disensos. Vean ahora que ese nuevo pensamiento conservador ya no considera las ideologías. Los años 60, incluso los años 90, se quedaron lejos. Ese nuevo pensamiento conservador no condena las ideologías, sino que las asume y reivindica. Y toma justamente el término en su acepción de relato o visión totalizadora. Tomando esos relatos como referencia fundamental de los conflictos políticos, esta nueva derecha considera que esos conflictos deben dirimirse, como si dijésemos, por convicción. Y cuanto más firme es la convicción, más poder decisorio ella tiene. Así, si alguien presenta datos o argumentos contrarios a las posiciones que puedan tener estos representantes de la nueva derecha sobre cualquier cuestión, si llega a ocurrir una situación semejante, la respuesta siempre será que hay en juego una elección de datos y una estrategia de argumentación que obedecen, los datos, la colección de datos y la estrategia de argumentación obedecen a posiciones ideológicas. Por lo tanto, como esas posiciones ideológicas no son las de ellos, no hay ninguna razón para considerar o responder esas objeciones. Es por eso, incluso, que esta nueva derecha habla, por ejemplo, de ideología de género y no de problemática de género. Estas supuestas problemáticas, dicen ellos, solo existen para los que asumen una determinada ideología. Disuelta esa ideología, supuestamente, los hechos que se pretenden problemáticos tampoco dejarán de disolverse. Y eso será así porque, según ellos parecen pensar, esos hechos solo existen para aquellos que lo quieren ver. De manera semejante a lo que terminó ocurriendo en el campo de la izquierda, esta nueva derecha también entiende a las ideologías como relatos o como visiones que determinan la acción y las posiciones políticas. Pero no hay duda de que esta nueva derecha también fue mucho más allá en la suposición de que esos relatos o visiones de mundo no pueden ni deben estar sujetos a discusión crítica. Esos relatos o concepciones de mundo operarían como referencias indiscutibles que solo cabe aceptar o rechazar, como ocurre con las concepciones religiosas. Aunque, en realidad, en el caso de este nuevo fascismo que hoy ataca a las instituciones democráticas y los derechos, en este caso, digo, la referencia a la religión excede la simple analogía. Para los partidarios de esta nueva forma de conservadurismo, la religión sería el fundamento de su ideología. Y esto refuerza su indiscutibilidad, justificando también la intolerancia política para con aquellos que se le opongan. Es más, cuando la religión entra en juego, las creencias se miden por la convicción que ellas suscitan en sus adeptos. Y en ese marco, la argumentación, en última instancia, acaba siendo una demostración de debilidad en la cual no hay que incurrir. Y si esas actitudes siempre son extremadamente perniciosas, en una situación como esta en la cual el coronavirus nos ha puesto, y ahora sí vengo a nuestra situación actual, esa actitud, si siempre ha sido perniciosa, en este caso se torna algo definitivamente peligroso, o sea, nos puede llevar al desastre. Pensemos, por ejemplo, en una controversia sobre la eficacia del aislamiento social como medida para prevenir la propagación del virus, y sobre las modalidades que ese aislamiento puede adoptar para minimizar su propio impacto en la sociedad. Esa controversia sería, ante todo, una controversia científica que podría basarse en estudios comparativos
epidemiológicos, sociológicos, psicológicos y económicos, de hecho incluso en gran parte ya disponibles, que contemplen las más variadas situaciones y combinaciones de variables. Sin embargo, si se cuestionan todos los datos y referencias conceptuales disponibles, debido a su posible sesgo ideológico, si se hace eso, digo, la discusión se bloquea y se hace inviable. Y así se hace imposible llegar a conclusiones que puedan orientar nuestras acciones de una manera racional. Y esto es lo que está ocurriendo en muchos casos, por ejemplo aquí en Brasil. Pero que la discusión sea difícil o imposible no nos releva de argumentar. Abandonar el esfuerzo argumentativo, más allá de la actitud que pueda tener alguno de nuestros interlocutores, es lo mismo que dejar de razonar. O sea, razonar y argumentar no son cosas diferentes. Por lo tanto, en una situación como esta, en la que nos encontramos, y cuya posible solución nunca se encontrará si dejamos de pensar o si dejamos de razonar, en una situación así entonces, nada podría ser peor que resignarnos a la comodidad de reafirmar solamente nuestros propios compromisos ideológicos, condenando los compromisos ideológicos de los otros. La única alternativa que queda es hacer, en realidad, la única alternativa que queda es hacer un esfuerzo por pensar en base a datos y argumentos debidamente obtenidos y construidos, siendo como resultado de ese esfuerzo intelectual que se podrán seguir esbozando las posibles líneas de acción, con sus desventajas y riesgos debidamente sopesados, que quepa seguir. Pero se hará también en virtud de todo ese esfuerzo argumentativo que podremos tener más claridad sobre los compromisos e intereses de las diferentes partes involucradas en los problemas que nos preocupan. La argumentación no solo nos permite evaluar la sostenibilidad o insostenibilidad de una posición. La argumentación es capaz de dejar en evidencia, tal vez de una forma indirecta, los compromisos e intereses más o menos aceptables a los que esas posiciones obedecen. Y es así que se puede volver a la noción de ideología. Y ahora volvemos a la noción de ideología. Pero no a la ideología entendida como simple error, que ya dije que no me parece interesante, y tampoco a la ideología entendida como relato o como visión global del mundo y la sociedad. Tampoco eso. Y tampoco, incluso me refiero a la noción clásica de Marx y Engels. Interesante, pero no operativa para este contexto, para el tema que estamos discutiendo. Estoy pensando en una noción más limitada, pero como digo, también un poco más operativa que esa de Marx y de Engels. Estoy pensando concretamente en una noción que está implícita en el reconocimiento de que las posiciones asumidas en una discusión siempre pueden estar sesgadas por compromisos e intereses que son ajenos al tema en discusión. Sin excluir que la ideología, en el sentido marxista clásico de la palabra, pueda explicar o reforzar ese sesgo, yo no lo voy a excluir, yo creo que ese concepto al que estoy refiriéndome puede ser definido y caracterizado con independencia de esa noción más general y más abarcadora de ideología que Marx y Engels propusieron. Y aunque yo creo que esa definición y caracterización de la ideología puede ser formulada con una generalidad que permitiría aplicarla en el caso de discusiones ajenas al campo científico, o sea, la noción de ideología como sesgo que yo voy a proponer se podría aplicar a otros dominios fuera de la investigación científica, aunque creo eso, aquí, en lo que me queda de exposición, me voy a limitar a ensayar una elucidación de esa noción que solo será pertinente, aplicable a la polaridad ciencia-ideología. Así, en lo que atañe a esa posición, voy a decir lo siguiente. Voy a decir esto. Y escúchenlo bien, porque en Europa no se consigue. Una posición o línea de acción en el campo de una investigación o polémica científica es ideológica en la medida en que ella obedezca a un sesgo en la consideración de tres elementos fundamentales para una discusión científica. El referencial conceptual pertinente a esa investigación o polémica científica, la evidencia empírica a ella relevante que esté disponible y las posibilidades efectivas de ampliar dicha evidencia. Digamos, la ideología tiene que ver con un sesgo en la evaluación y consideración de esos tres elementos imprescindibles para orientar una discusión científica y para adoptar una posición teórica. Si existe entonces un sesgo en relación a esos tres ítems, y ese sesgo es funcional, vean, no es solamente la existencia de sesgo lo importante, si existiendo ese sesgo
Ese sesgo es funcional a la legitimación de una línea de acción política particular o a la legitimación o condena de cierto ordenamiento social o político determinado. Ahí entonces podríamos utilizar el calificativo de ideológico. Es decir, el calificativo de ideológico debe predicarse en primer término de posiciones o líneas de acción relativas a lo que Althusser llamaba justamente práctica teórica, es decir, la producción de conocimiento. Piénsese, por ejemplo, en una posición como puede ser la de aceptar o dejar de aceptar que las diferencias de rendimiento escolar estén asociadas a factores hereditarios. Y piénsese también en la opción de investigar o no, en trabajar o en términos de investigar la posible existencia de esa asociación. Esas posiciones, las dos, o esas dos líneas de acción, son dos, digamos, posiciones y líneas de acción que podemos analizarla como pudiendo ser, habría que ver, como pudiendo ser ideológicas. Y lo que definiría ese carácter ideológico es un tipo particular de sesgo en la consideración de ese apoyo conceptual y empírico pertinente a la justificación de las opciones teóricas. Si ese sesgo es funcional a la defensa de una línea particular de acción política, el sesgo o la legitimación o condena de cierto ordenamiento social o político, diremos que esa posición o línea de acción es ideológica. Y esto más allá de cuál sea la intención de aquellos que sostienen o propugnan esa posición o esa línea de investigación. Así, esos sesgos que posibilitan posiciones ideológicas también podrán ser considerados como sesgos ideológicos. O sea, la palabra ideológico se puede aplicar a ciertas posiciones en el campo de la teoría o al sesgo que promueve la adopción de esas posiciones. No existe, y esto también es otra cosa, digamos, hablar de una evaluación no sesgada del apoyo conceptual disponible y de la evidencia empírica disponible o posible, o sea, hablar de una ausencia de sesgo en eso, en la consideración de esos elementos de análisis, es hablar de una situación ideal. Siempre la evaluación que hacemos en cualquier contexto y la consideración que hacemos del apoyo conceptual para una teoría, de la evidencia empírica favorable a una teoría, de la evidencia empírica pasible de ser obtenida en favor o en contra de una teoría, siempre que hablamos de eso, hablamos de una consideración que acaba siendo sesgada, digamos, una consideración totalmente ecuánime y equilibrada del apoyo teórico o empírico de una teoría científica es imposible, es una situación justamente ideal. Digamos, siempre nos encontramos como en una situación de desvío de esa situación ideal. O sea, siempre nuestra evaluación va a ser parcial y va a suponer opciones relativas a lo que será o no considerado relevante de ser examinado. Y estas opciones suponen valores siempre, tanto epistémicos como extraepistémicos. Y como también supone esos valores epistémicos y epistémicos, las escalas de relevancia a las que atenderá la importancia que se le atribuya a ese apoyo conceptual y empírico que de hecho se examine. Pero, que exista el sesgo en general, eso no indica que estemos ante ideología. Lo que define el carácter ideológico de una posición teórica, entonces, no es el hecho de que se base en una evaluación sesgada del apoyo empírico y conceptual. Lo que importa, en realidad, es el efecto que produce esa evaluación sesgada. Es lo que podríamos llamar justamente su efecto político. Y en relación a eso, como digo, las intenciones no cuentan. Lo que cuentan son, entonces, los efectos de legitimación o deslegitimación política que las opciones teóricas resultantes de esos sesgos puedan generar. Y muchas veces esos efectos de legitimación o deslegitimación refieren a cosas tan específicas o focales como la propia línea de investigación en el que el científico está implicado. ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando el coordinador de un gran equipo de investigación defiende esa línea de trabajo en la que ha invertido recursos de todo tipo y lo hace diciendo que esta es la única que puede resolver un problema determinado o es la que está más cerca de hacerlo? En estos días de pandemia, ese tipo de sesgo lo hemos visto muchas veces. En general, esos efectos ideológicos de legitimación consisten en convencernos de inevitabilidades e imposibilidades
o de conveniencias o inconveniencias que se establecen en virtud de consideraciones teóricas y empíricas sesgadas y tendenciosas. Consideraciones que solo nos muestran una parte limitada de los elementos de juicio que habrá que examinar. Por ejemplo, para legitimar un ordenamiento social determinado, nada mejor que mostrarlo como supuestamente inevitable, reputando de imposible o de inviable su transformación. Y para legitimar una línea de acción, como puede ser la adopción, por ejemplo, de una tecnología o de un programa económico, nada mejor que reforzar su supuesta conveniencia, ocultando sus posibles efectos negativos y menoscabando también la posible conveniencia o subrayando la definitiva insostenibilidad de las posibles alternativas. Por eso, para romper esas trampas, no queda otra alternativa que ampliar la esfera del referencial teórico y de la evidencia empírica que quepe y que corresponda considerar en la discusión. Y es ahí que puede adoptarse líneas que pueden adoptarse, perdón, es así, a partir de ahí, que pueden adoptarse líneas de acción en la práctica teórica que son políticas, pero que no, por ser políticas, son ideológicas. Y creo que conviene no confundir los dos conceptos. Pienso, por ejemplo, en la posición que biólogos como Stephen Jay Gould y Richard Lewontin adoptaron en relación a ciertos usos ideológicos de la biología. Ante la invocación de supuestas evidencias empíricas y supuestas razones teóricas que reforzarían posiciones racistas y a veces sexistas, Lewontin y Gould movilizaron todo un arsenal de recursos argumentativos de carácter estrictamente científico que ponía en evidencia la falta de fundamento de esas posiciones que ellos impugnaban. Y eso, claro, supone un compromiso político. Lo que no quiere decir, sin embargo, que eso los haya conducido necesariamente a Gould y a Lewontin a posiciones ideológicas. Eso lo podríamos decir si se mostrase que sus argumentos ignoraron, sin dar razón de ese descuido, elementos de juicio disponibles y confiables que fuesen relevantes y pertinentes a la discusión en la cual ellos estaban comprometidos. Si eso fuese así, la crítica del racismo y del sexismo hecha por Gould y Lewontin se vería debilitada justamente por ser ideológica. Por eso, cuando se trata de esas polémicas, nadie quiere ser sorprendido en posiciones ideológicas, aunque casi todos, claro, en algún momento las adopten. Pero insisto, una posición ideológica no es lo mismo que una posición política en la teoría. Así, si dentro del universo de las preguntas posibles y pertinentes a un asunto se opta por unas y no por otras, eso puede deberse a una posición política. La ideología, entre tanto, podrá aparecer en las respuestas que se quieran dar a esas preguntas, lo que ciertamente quitará valor epistémico a esas respuestas. No hay, por otra parte, ninguna forma de controlar ese sesgo ideológico que sea previo, ninguna manera que sea anterior quiero decir, no hay ninguna forma de controlar ese sesgo ideológico que sea previa o preliminar a la investigación y a la polémica científica. Por eso, si el control de los sesgos ideológicos dependiese de la objetividad entendida como una virtud de los científicos individuales, esos sesgos, tal como lo han sabido señalar Popper y Bourdieu, dos personajes que no tienen mucho que ver, pero coinciden en ellos, si lo que uno llamaría la objetividad dependiese de la virtud o de la actitud del científico individual, la objetividad sería imposible y esos sesgos serían incorregibles. La objetividad, sin embargo, y eso es lo que importa, no es un presupuesto de las polémicas científicas. La objetividad es consecuencia de las polémicas científicas. Es discutiendo y argumentando que los sesgos, incluso los sesgos epistémicos, incluso los sesgos ideológicos, pueden ser parcialmente identificados, parcialmente corregidos. Es discutiendo y argumentando que también puede quedar en evidencia el posible carácter ideológico de las posiciones y opciones teóricas que esos sesgos motivaron. Y en eso Popper y Bourdieu vuelven a coincidir. Es decir, la distinción entre ciencia e ideología no es una quimera, pero ella solo se hace evidente como resultado y nunca como preliminar de una discusión científica. No es una presuposición de la discusión, esa distinción, es el resultado de la discusión. Eso es algo que nunca debimos haber olvidado, algo que ahora la peste y el conservadurismo brutal nos obligan a recordar, y cuando la peste acabe hay que saber que el conservadurismo brutal va a continuar ahí, o sea que conviene aprender a defenderse de su línea de argumentación.
Pero por ahora, el que sigue acá soy solamente yo, esperando alguna pregunta o polémica con ustedes, y le agradezco la atención, y acá estoy para seguir conversando entonces. Muchas gracias, profesor Gustavo. Tenemos Sí. una pregunta en el chat. ¿Cómo? Brian Marín nos pregunta lo siguiente. ¿El Sí. comunismo ha tenido una mala influencia sobre la ideología actual? ¿Ideologías No actuales sobre... escuché, no escuché el inicio de la pregunta. ¿Me podés repetir? Sí, señor. La pregunta dice, Sí. ¿el postmodernismo ha tenido una mala influencia sobre la ideología actual? ¿Ideologías actuales, sobre todo en la izquierda? Sí, la idea es que, a ver, hay cierto relativismo epistemológico muy pronunciado, asociado al posmodernismo, que yo entiendo que ha sido pernicioso, que parte de errores, o sea, que es una posición epistemológica que a mi entender parte de la no comprensión de muchos problemas epistemológicos, y que aparte, claro, sí, tiene un efecto pernicioso en el campo de la propia filosofía o reflexión epistemológica, tiene un efecto también pernicioso en la producción de conocimiento, sobre todo en la producción de conocimiento de las ciencias humanas, y tiene un efecto pernicioso en lo que llamaríamos también la lucha política o la lucha ideológica, como a algunos les gusta decir, porque justamente debilita las posiciones que supuestamente se defenderían a partir de ese relativismo posmoderno. Y creo que la prueba más clara de lo errada de esa posición nos la está dando ahora duramente la nueva derecha, porque la nueva derecha, como dice esta autora americana, Kakutami, está adoptando justamente ese relativismo epistemológico, poniéndolo al servicio de las posiciones de la derecha. Recordemos, por ejemplo, frases de Trump, como por aquella, yo tengo hechos alternativos, o sea, ante un argumento que a él no le gusta, él dice que a los hechos que se le están ofreciendo en un argumento, él tiene hechos alternativos. Es ese tipo de relativismo que, digamos, no se puede aceptar y que no se gana nada, y ese es un error pensar eso, que no se gana nada políticamente aceptándolo. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno de los participantes? Johan Sebastián Pinilla Ramírez, entonces, si quiere, puede preguntar directamente. Bueno. Muchas gracias. Gracias, profesor Caponi. Bueno, yo tengo dos inquietudes. No sé si se pueden establecer como preguntas, pero es más para generar de pronto un poco de conversación, por decirlo así. Me gustaría, no sé, el profesor, ¿qué opina acerca de pronto de esa diferencia entre relativismo y pluralidad? ¿Sí? Y en el marco también de esa cuestión epistemológica, podríamos establecer, no sé, si la pluralidad termina teniendo un poco más de relación con esas cuestiones positivistas, o esa pluralidad termina haciéndole juego, digamos que a la cuestión del relativismo. Y la otra cuestión sería, de pronto, no sé si sería desacertado todavía seguir hablando de posmodernidad en el hecho de que empiezan a aparecer reflexiones en la filosofía como lo metamoderno, ¿no? En la cuestión de que la posmodernidad en sí misma ni siquiera se realizó por el hecho de esas cuestiones todavía utópicas, y que me parece que tienen una relación directa con lo que el profesor habla de lo ideológico en ese sentido de pronto marxista. No sé si hablar de posmodernidad termina siendo un poco contrario, y no sé si el profesor ha pensado un poco en esas relaciones que se están generando ahora con lo metamoderno, en el sentido de pronto de que no existe ni siquiera una esencia de lo posmoderno como tal, sino que en última somos una mezcolanza y termina generando, digamos, toda una destrucción, también en campos que ya no se pueden dar ni siquiera opiniones, y que me parece que son los juegos en últimas políticos de los que habla de la derecha, en el sentido de que todo se puede tomar,
también para destruir, digamos que todo, por decirlo así. Respecto del uso que yo usé de la palabra posmoderno, yo posmodernismo lo usé más que nada como un rótulo para caracterizar ciertas líneas de pensamiento, no para caracterizar una condición posmoderna. Yo no, aunque el libro de Lyotard en muchas cosas me parece un buen libro, La condición posmoderna, en lo que es el aspecto específico del libro, que es la condición del saber, la situación del saber, yo no creo que exista algo así como todo lo que se caracteriza como condición posmoderna, yo no lo tomaría como una descripción sociológica demasiado precisa de lo que habría ocurrido en las últimas décadas del siglo XX y estaría ocurriendo en la primera parte del siglo XXI. O sea, yo no la defendería como una descripción adecuada de la realidad. Yo me referí simplemente a la posmodernidad como al pensamiento posmoderno, como una línea de pensamiento bastante difusa que aparece por ahí, que se reivindica muchas veces para reivindicar estas actitudes relativistas a las cuales yo me estaba refiriendo. Respecto a esto otro de lo metamoderno, sinceramente no estoy informado respecto de esa categoría, así que no te puedo responder. Respecto de la pluralidad, el hecho de que pluralidad y relativismo no tienen por qué ser coincidentes, o sea, que uno puede aceptar que sobre determinados problemas o asuntos haya pluralidad de puntos de vista, y cuando digo pluralidad de puntos de vista, digo, primero, teorías divergentes que tendrán que ponerse en competición para ver cuál está mejor, explica mejor los hechos que se pretenden explicar, pero también no solamente eso, sino puntos de vista digamos, propuestas teóricas, propuestas de discusión que parten de tradiciones diferentes y que muchas veces van a encontrar dificultades de entrar en diálogo justamente por los lenguajes y posiciones diferentes y puntos de partida diferentes que han adoptado. Pero que eso sea así, que la discusión sea difícil y que haya que hacer esfuerzos metodológicos a veces y de esfuerzos lingüísticos, discursivos, grandes para poder discutir y entendernos y para poder dirimir diferencias, eso no quiere decir que el hecho de que sea difícil no se pueda hacer. Digamos, hay una tendencia muy grande últimamente a decir, bueno, es difícil una estrategia metodológica adecuada para un determinado problema, por lo tanto no hay método. Es difícil, es imposible algo así como un criterio de verdad, por lo tanto no hay verdad. Yo creo que son errores ese tipo de razonamiento es errado. O sea, yo creo que la pluralidad es bienvenida, teórica, porque, digamos eso se puede avanzar a partir de ahí, pero justamente la pluralidad, la riqueza que tiene la pluralidad es cuando hay embate entre posiciones, cuando hay competencia entre posiciones, cuando hay polémica y cuando las polémicas se intentan dirimir. Si después, una vez que empieza la polémica, nos refugiamos simplemente en que cada uno tiene su punto de vista y yo me quedo con mi punto de vista y vos te quedás con el tuyo, entonces ahí la pluralidad no sirve absolutamente de nada. Y sobre eso voy a citar una última referencia. Yo en un momento me refería a Paul Feyerabend, el filósofo de la ciencia, que pasó, digamos así, ha dejado una frase que se lo recuerda siempre por eso, es que en ciencia o en términos metodológicos vale todo. O sea, no hay reglas metodológicas estándar que regulen los procedimientos científicos. Bueno, entre las cosas interesantes que aparecen en la obra de Feyerabend hay una noción que es la noción de contrainducción, los procedimientos contrainductivos. Cuando hay una teoría bien establecida, dice Feyerabend, una teoría a la cual la evidencia empírica disponible la justifica, los científicos muchas veces han hecho progresar la ciencia produciendo, vamos a decir así, nueva evidencia empírica que viniese a refutar esa teoría. O sea, como diciendo, bueno, hay una teoría bien instalada y que no está presentando problemas, y es como que el propio científico, digamos, se parte o inicia, digamos, un esfuerzo, un camino metodológico para producirle problemas
a esa teoría. Bueno, es interesante ver que esa tesis, que bueno, uno después podría discutir realmente si está bien descrito eso, si eso está bien formulado, así, pero es una tesis popperiana, es una clásica tesis popperiana, o sea, el primer defensor un poco ingenuo de la pluralidad teórica justamente es Karl Popper. Digamos que si uno tendría que criticarle algo a Karl Popper es la ingenuidad con la cual él defiende ese tipo de pluralismo, pero en general, otra vez, el pluralismo teórico es positivo, es interesante, siempre y cuando el pluralismo no signifique pluralidad de puntos de vista que no dialogan, sino justamente puntos de vista que dialogan, y como son diferentes, inevitablemente en ese diálogo va a surgir la polémica. Y cuando la polémica surge es porque la polémica se quiere dirimir, se quiere superar. Discutir por discutir, digamos, en realidad nadie discute por discutir, se discute para que uno de los puntos de vista se imponga sobre el otro o que se vayan modificando mutuamente conforme la discusión lo va exigiendo. Entonces, yo creo que se puede defender el pluralismo sin caer en el relativismo. Muchas gracias, profe. Tenemos otra pregunta por parte de Rodrigo Medel. Entonces, por favor, Rodrigo, tiene la palabra. Hola, Rodrigo. Rodrigo. No estoy escuchando. Tal vez de pronto es alguna falla técnica. Mientras tanto, podríamos abordar otra que está en el chat por parte de... Ahí está. Bueno. Ahí está. Listo. Ahí empieza a tener sonido, Rodrigo. Ahí lo tengo. Hola, Gustavo, un gusto saludarte. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Lamentablemente llegué atrasado a tu charla, pero espero que la suba en algún portal donde esté disponible para estudiarla con mayor atención. Pero de lo que logré tomar de lo que tú estás proponiendo es que efectivamente nosotros operamos en base a algunos sesgos, normalmente en todo nuestro ámbito de vida, y en particular en ciencia, sí, por supuesto que también. Y que nuestro compromiso ideológico ocurriría como un efecto de nuestros sesgos individuales, digamos, al momento de tomar posición por algunas teorías o hipótesis, que es lo que normalmente hacemos también. Ahora, lo que yo me pregunto es muy simple en realidad, y que probablemente lo tomaste antes de que yo llegara, es si hay consecuencias pragmáticas en el sentido de que nuestros sesgos devienen en una posición ideológica, ¿por qué no considerar que son los sesgos previos con los cuales uno enfrenta los problemas científicos los que determinan a su vez o forman parte holistamente de lo que son nuestras preferencias ideológicas políticas? Con todas las consecuencias que eso puede tener, digamos, los problemas que están a la vista, ya sea en Brasil, en Chile, en todas partes. Si consideramos que los sesgos ideológicos se manifiestan únicamente como un efecto colateral o un efecto incidental, cuando se toman delineamientos políticos, probablemente estamos obviando un componente pragmático que probablemente podría ser considerado de antemano y evitar todos los costos humanos que pueda haber. Sí, sobre esta cuestión del sesgo, a ver si la puedo explicar la idea. La idea sería así. Uno podría pensar de una forma semejante a esta, como si hubiese un estado de fuerza cero del conocimiento, donde la posición teórica adoptada es una posición que supone, digamos, la consideración total y totalmente equilibrada de toda el referencial conceptual y toda la evidencia empírica disponible y a ser buscada, porque en ciencia uno no solamente tiene que considerar la evidencia empírica que tiene, sino la que se puede buscar. Uno podría pensar que hay un estado ideal de equilibrio, donde uno, digamos, consideró todo lo que había que considerar y lo consideró todo de una forma totalmente equitativa, equilibrada, ecuánime. Uno podría decir, bueno, ese estado ideal es imposible, es como, digamos, un estado de inercia. Es un estado de fuerza cero, ideal y por lo tanto imposible. Siempre cualquier posición que adoptemos en el campo de la teoría es una posición que supone
algún sesgo. En algún lugar nos inclinamos y pensamos, dejamos de lado algo que podríamos haber considerado y optamos por considerar más otras cosas que podrían no haber sido consideradas. O sea, siempre toda posición que finalmente asumamos es una posición que supone ese tipo de sesgo en la consideración de la evidencia disponible y del apoyo conceptual. La definición que yo propongo, y lo voy a defender ahora porque de ideología, es que lo ideológico en la ciencia, en realidad, no es el sesgo en sí, sino los efectos de legitimación que puede producir la posición a la cual ese sesgo me lleva. Porque claro que yo puedo llegar a ese sesgo por cuestiones de ideas políticas, por cuestiones de preferencias metodológicas, por cuestiones de formación previa. O sea, hay muchos motivos que me pueden llevar a inclinarme por una determinada opción respecto de la evidencia a ser considerada, del apoyo conceptual a ser considerado y de la manera en que lo considero. Pero yo creo que lo que definiría la ideología no es la razón, la causa de ese sesgo, sino, como yo digo, el efecto que produce, el efecto ideológico, el efecto de legitimación. ¿Y de legitimación de qué? De legitimación de algo que está fuera de la ciencia, que es un determinado orden social, un determinado status quo, una determinada política. Digamos, si produce eso, y yo veo que lo que produce eso es un sesgo, yo puedo hablar de que ahí hay una ideología, hay un efecto ideológico, o un elemento ideológico, y tengo que corregirlo. Porque si le damos mucha cabida a la actitud personal, individual, a aquello que el científico lleva con él, que no quiere decir que no exista, caemos a veces en una discusión de que parece que uno está acusando al otro de ignorante, de sesgado, de falta de ecuanimidad, y en realidad, claro, todos somos, de alguna forma, nuestras posiciones están sesgadas, y como diría Karl Popper, digamos, si la objetividad dependiese de nuestra actitud, digamos, no de nuestra capacidad individual, la ciencia no podría ser objetiva. Digamos, la objetividad se conquista parcialmente, nos aproximamos a la objetividad en la medida que hay embates entre ideas. Y son esos embates los que corrigen esos sesgos. Punto. Digamos, después la causa de ese sesgo, fíjate que yo lo dejé afuera a propósito, en realidad si uno quisiese explicar ese sesgo, tiene incluso toda la teoría interesante de Marx y Engels de la ideología, que es una teoría mucho más amplia que la que yo consideré. Digamos, la ideología como representaciones que surgen de la forma en que funcionamos y actuamos dentro de la sociedad, que nos imponen la aceptación de ciertos roles, ciertas funciones. Eso se podría utilizar como teoría explicativa de ese sesgo, pero no fue lo que yo consideré. Me pareció que era más operativo esa visión limitada, pero no significa negar que eso que vos apuntás exista. Y en la misma línea, una breve pregunta como para terminar mi duda. Es cierto que, digamos, desde los trabajos de Helen Longino, cuando se pasó la objetividad desde un contexto puramente epistémico a un contexto social, que es allí donde, según Longino, aparece realmente la objetividad, en un contexto donde se hace partícipe a la sociedad en la toma de decisiones, a lo que es actualmente las teorías más modernas de Kitcher, que yo veo esta posición tuya más afín a lo último de Kitcher, esto de la ciencia bien ordenada, que es una idealización y que eventualmente no tiene la aspiración de que se vaya a resolver por esa vía el asunto, y que nos estimula también a ser partícipes de esa perspectiva. Me pregunto en qué medida lo que tú estás argumentando acá tiene relación con estas perspectivas más de tipo de Philip Kitcher en esa línea. Mira, el libro de Kitcher lo leí hace mucho tiempo y te digo, tendría que revisarlo para, si quiero hacer de esto, transformarlo en un paper, en un artículo, lo tendré que revisar. En este momento no lo tengo presente, pero te agradezco la referencia que ya me la hiciste por Facebook, y lo tengo el libro, tengo una traducción en español del libro, ¿cómo es que se llama? Lo tengo y... sí, no, pero yo tengo, otro creo que no importa, pero voy a ir atrás de eso porque lo quiero ver, porque quiero darle una forma un poquito más publicable a esta exposición, y lo voy a considerar. Te agradezco mucho la referencia. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias.
No, gracias a vos, Rodrigo. Cuídate mucho. Sí, también tú. Muchas gracias. Procederemos con la última pregunta y esta sería la parte ya final de la charla. Entonces es una pregunta, perdón, ¿dónde está? En la academia, las escuelas, sobre todo en ciencias sociales, tienen inclinación dañina hacia la izquierda, con herramientas de Foucault y Marx. Son dos preguntas, por favor, podría... perdón, profe, qué pena. Hay una pregunta anterior, que es la siguiente. ¿Cómo ve las políticas identitarias y la multiculturalidad en relación con las ciencias? Por ejemplo, ¿cómo veo eso en relación a los sesgos, podríamos decir? Con seguridad, por ejemplo, la representación, planteemos, por ejemplo, los problemas de género. Con seguridad uno podría decir que la ciencia, como es practicada, obedece un sesgo de género. Uno podría buscar ahí un tipo de sesgo ideológico, que puede ser individualizado, puesto en evidencia y eventualmente corregido. O sea, y también en relación a las políticas, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, cuando discutimos, por ejemplo, cuestiones como concepto de raza, cuando discutimos algún tipo de problema biológico, ahí, claro, puede haber, con seguridad, hay sesgos que tienen que ver justamente con el hecho de que la ciencia no ha sido practicada y no hay una representación equilibrada de las diferentes culturas en la producción del conocimiento científico. Eso seguramente algún tipo de sesgo produce, y ese sesgo, lo interesante, no es simplemente decir que ese sesgo existe y de que está todo sesgado. Lo interesante es justamente individualizar ese sesgo donde él se aparece y mostrar cómo el mismo puede ser superado. Lo que no se puede hacer, o sea, la cuestión no está en negar el sesgo, lo que no se puede hacer es tomar simplemente una actitud de, bueno, esto está todo sesgado y listo, no hay más nada que hacer. Que eso es justamente la actitud que uno a veces parece que hay en cierto relativismo. Todo es ideológico, todo es sesgado, entonces, ¿para qué vamos a seguir investigando y hablando? Yo creo que los sesgos, por el contrario, yo creo que los sesgos existen, por eso creo que tiene sentido hablar de ideología. Yo creo que las posiciones que se toman en la teoría se toman en función de una consideración de la evidencia disponible y de la referencia conceptual, que claro, nunca es totalmente ecuánime, y que esa falta de equilibrio propende a la legitimación de status quo de diferente orden, que conviene señalarlo eso y conviene intentar superarlo. Eso, o sea, no se trata, digamos, de negar ningún de ese tipo de fenómeno, ¿eh? Por el contrario, sino se trata justamente de incorporarlo en la propia discusión científica. Listo, muchísimas gracias, profesor. Entonces, bueno, pues no siendo más, agradecer a los Había una última pregunta. Había una última ¿Señor? pregunta. Había una última pregunta. Sí, señor, esta, la siguiente. Sí, está. En la academia, las escuelas, sobre todo en ciencias sociales, tienen inclinación dañina hacia la izquierda con herramientas de Foucault y Marx. No sé si la leí. Es una pregunta eso. Parece ser que sí. O sea, a ver, qué sé yo, no sé. Digamos, por ejemplo, acá en Brasil acaba de renunciar un ministro de Educación que acusaba a todas las facultades de ciencias humanas de ser justamente cueva de lo que ellos llaman el marxismo cultural, que abarca el marxismo, Gramsci, Foucault, la problemática de género, todo eso forma parte del marxismo cultural. Digamos, hay mucho de eso en las facultades de ciencias humanas. También hay gente como yo que hace filosofía de la biología. Digamos, hay de todo. Y bueno, pero puede ser que aquí, como creo en prácticamente todo el mundo, en la Facultad de Ciencias Humanas, o por lo menos en la mayor parte del mundo, hay cierta preponderancia de una opinión más de izquierda. Nada más, no creo que haya mucho más para decir.
Yo, por ejemplo, aparte, digamos, digamos, en todo caso, yo asumí, eso sí, en mi punto de vista, en mi exposición, asumí que yo estaba partiendo de una posición llamada de izquierda, y hablé como a partir de una preocupación respecto de las posiciones que esa izquierda pueda adoptar respecto de determinado tipo de problemas. Muchas gracias, profe. Tenemos otra pregunta. No sé si esta sería, yo creo que ya la última pregunta. Como ustedes quieran, estoy disponible, no se preocupen. Muchas gracias, profe, muy amable. Entonces, esta pregunta la formula Camilo Rondón y es la siguiente. ¿Quién fue el culpable de que el darwinismo lo utilizaran como teoría para justificar la competencia o la violencia, mejor dicho? Bueno, el momento en que surge la teoría darwiniana, en 1859, se están dando ciertos procesos económicos, sociales a nivel europeo, pero también fuera de Europa, que utilizan diferentes tipos de recursos discursivos para legitimarse. Yo creo que uno de los autores que más claramente tiene que ver con esa utilización del darwinismo y con ese uso ideológico, ahí sí, un uso ideológico, y creo que en el sentido que yo venía hablando del darwinismo, es Herbert Spencer, pero no es el único. Digamos, ahí en Spencer y en otros biólogos del siglo XIX, permanentemente nos encontramos con cierto tipo de posiciones que ellos adoptan en relación a cierto tipo de problemas, que son posiciones, incluso si uno considera el saber de la propia época, son posiciones que se basan en una consideración sesgada, muy sesgada y limitada, de la evidencia que ellos tienen para considerar y del apoyo conceptual que tienen para considerar, y que son posiciones que producen efectos ideológicos en el sentido que yo decía. O sea, bueno, un ejemplo claro es Spencer. Yo trabajé particularmente, y en realidad el autor en el cual yo estaba pensando cuando escribía o desarrollaba esta idea respecto del sesgo ideológico, yo pensaba en un argentino, que es Florentino Ameghino, un gran paleontólogo argentino de fin del siglo XIX, inicio del siglo XX, que ha hecho un trabajo importantísimo en paleontología, un evolucionista, que también, y que desarrolló de una forma muy infeliz, una teoría sobre el origen del hombre, que algunos de ustedes la escucharán, pero que justamente la gente cuando la escucha hablar de ella no la entiende. La teoría de Ameghino diría que el hombre se originó en la Pampa, o sea que sería una teoría dicha así del origen argentino del hombre. Y habiendo todos los chistes que hay sobre nosotros los argentinos, parece que esto confirma algunos de los chistes que corren sobre nosotros los argentinos. Pero no, la teoría de Ameghino no es una teoría que quiere reivindicar el origen del hombre como la teoría del hombre de Piltdown reivindicaba el origen inglés del hombre. La teoría de Ameghino, que se basa prácticamente en nula evidencia empírica y se basa básicamente en un vacío conceptual más que nada, en realidad lo que tendía era una teoría cuyo efecto era legitimar el genocidio de los pueblos indígenas pampeanos y patagónicos. Justamente porque los pueblos indígenas pampeanos y patagónicos, en la teoría del origen del hombre de Ameghino, eran una especie primitiva de hombre, originaria, la primera especie de hombre que se había originado justamente en la Pampa y la Patagonia, y que había evolucionado de forma degenerativa en África, pero de forma progresiva, primero en Asia y después en Europa, y que el hombre blanco volvía a América, vamos a decir así, para exterminar a la raza inferior. O sea, es una teoría, claramente es una argumentación basada en una pobreza, digamos, de apoyo empírico y conceptual terrible, pero que puede ser clásicamente caracterizada como ideológica en función del efecto que ella produce. Y justamente, y sería tonto, sería ingenuo decir, bueno, pero Ameghino pensaba así porque en la época esa era la forma de pensar. Yo creo que a uno, como filósofo de la ciencia, como alguien interesado en la historia epistemológica de la ciencia, eso es una posición demasiado fácil. Lo que uno tiene que mostrar, en realidad,
es que dado el saber de la época, Ameghino, dado el saber científico de la época, Ameghino no tenía buenas razones bajo ningún punto de vista para proponer ese disparate que acabó proponiendo y que incluso acabó tristemente con su prestigio como científico. Porque justamente esa posición de Ameghino, digamos, es claramente caracterizable como una posición ideológica, una posición que legitima un determinado orden, una determinada política, a partir de un análisis totalmente sesgado de la evidencia empírica y conceptual que debería haber sido considerada. Bueno, hay dos preguntas más, profesor Sumercé. ¿Quiere recibir las preguntas? Sí, recibo esas dos preguntas y después nos vamos entonces a Café Bar Berlín a tomar un ron de Boyacá. ¿Qué les parece? Sí, señor, sería perfecto, sobre todo con este frío. Sería perfecto en un mundo ideal. Sí, señor. Entonces aquí voy a darle la palabra a Lina Peña, que tiene una pregunta, sí. Y enseguida sería Johan Sebastián Pinilla Ramírez. Perfecto. Entonces, Lina, tienes la palabra. Bueno, buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas gracias por la compañía. Bueno, hago una aclaración con algo de nervios, y es que no entiendo muy bien el tema, como las concepciones de pronto específicas respecto al relativismo y al pluralismo que nombraba Sebastián en algún momento, pero como que me tomé la tarea de leer como una concepción general de esto, y bueno, lo que vi, o a lo que se refería era que, bueno, que el relativismo en términos generales hacía referencia como al sistema de doctrina que sostenía que los puntos de vista terminaban siendo igual de válidos o correctos en la medida pues que se argumentaban, digámoslo. Pero pensándolo en ciencia, pues me surge la pregunta porque, sí, o sea, bueno, estoy confundida, porque pensándolo en ciencia, ¿hasta qué punto entonces la ciencia tiende a ser más relativista o pluralista? Que no entendí bien la respuesta con la pregunta que hizo Sebastián. Y más cuando la ciencia está sujeta como a procesos tan azarosos, y pues los procesos biológicos en última son procesos bastante azarosos. Entonces, ¿en qué sentido podemos concebir la ciencia como de esta forma? Porque la verdad me siento bastante como confundida con los términos. No sé si me hago entender con la pregunta. No estoy seguro de haber entendido bien la pregunta, pero bueno, la biología es una ciencia que estudia, como cualquier otra ciencia, estudia procesos muy complejos y intenta proponer teorías y conceptos para poder hacer comprensible esos fenómenos que son tan complejos. La idea del pluralismo es que eventualmente uno puede aceptar que ese abordaje a esos procesos, esos fenómenos que le interesan al biólogo, pueden hacerse desde perspectivas que no parten justamente exactamente de los mismos presupuestos, y eso sería entonces la apertura a un cierto pluralismo teórico, que es muy posible que cada una de esas perspectivas pueda tener algo a contribuir en la comprensión de esos procesos complejos, justamente que la complejidad es lo que hace tal vez recomendable esa pluralidad de perspectivas, pero todo eso sirve, y ahí es donde el relativismo no nos sirve más, todo eso sirve en la medida en que se piense, idealmente por lo menos, en una convergencia de esos puntos de vista. Esos puntos de vista tienen que idealmente ir convergiendo hacia una posición sintética, unificada, y lógicamente esa convergencia no va a ser una convergencia puramente pacífica. Van a surgir contradicciones, van a surgir polémicas, y que tendrán que ir siendo zanjadas. Si simplemente nos quedamos en el relativismo, vamos a decir simplemente, bueno, cada uno sobre estos procesos tiene diferentes puntos de partida, diferentes puntos de vista. Cada uno parte de un paradigma, por ejemplo, usando mal una expresión de Thomas Kuhn.
y entonces en la medida en que cada uno parte de un paradigma, bueno, no tenemos mucho que discutir entre nosotros. Ahí la palabra paradigma sustituye más o menos a cómo funciona a veces la palabra ideología. Sería una visión global que guía mis posiciones sobre un determinado asunto, posiciones teóricas o posiciones prácticas, y que, digamos, me inhibe de discutir, de polemizar, y no solo me inhibe, sino que me exonera de polemizar o discutir con aquel que no piensa como yo. O sea, digamos, la idea sería justamente, las ciencias trabajan temas muy complejos, por eso el pluralismo puede ser recomendable, pero al mismo tiempo, o sea, la pluralidad de tradiciones, la pluralidad de programas de investigación siempre ha contribuido al desarrollo de cualquier disciplina científica, pero esa contribución exige que exista una exigencia mínima, ideal, de convergencia de los puntos de vista contrarios, y también, claro, y que esa convergencia, admitir que esa convergencia va a suponer discusiones, donde habrá quien puede, digamos, y discusiones significa asumir que habrá posiciones que acaben resultando más sostenibles que otras posiciones. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, profe, muchas gracias. Pues hay más, pero gracias. Muchas gracias, profe. Y la última pregunta estaría a cargo de Johan Sebastián Pinilla Ramírez. Entonces, Johan tiene la palabra. Hola, profe, vuelvo. Me gustaría, pues, dos cositas. Sería genial de pronto si nos pudieras colaborar, o para mí, como una bibliografía de cómo manejaste el tema de la pluralidad, qué autores se podrían abordar, digamos, para entender un poco mejor, digamos, que ese tema. Y la otra cuestión, y digamos que me pareció bastante interesante, es la práctica política, pero no ideológica, como lo mencionaste. Y en ese sentido, quería hacerte una pregunta de si la ciencia puede no tener una posición política, o cuál sería esa distinción en últimas de esa práctica política, porque también uno podría ver que parece que el científico se alejara de esas cuestiones como si en su quehacer, digamos, que no tuviera una relevancia de ese tipo, ¿sí? Como que la ciencia termina también aislándose y llenándose y generando una burbuja ensimismada también en ese panorama. Yo cerraría, digamos, con esa pregunta de si la ciencia no puede tener posición política, o cómo es el manejo mismo, digamos, de esa cuestión política dentro de la ciencia y no ideológica. Bueno, respondo la segunda parte de tu segunda pregunta, me parece fundamental, digamos, necesario que lo aclare eso. La primera, sobre el tema del pluralismo, yo creo que hay un autor que para mí ha trabajado eso, claro, nadie lo trataría como un autor pluralista, pero para mí lo ha tratado muy bien, que es Imre Lakatos, con la idea de la investigación científica o el desarrollo de la ciencia a partir de pluralidad de programas de investigación. Ahí, digamos, la idea de programas de investigación en competencia, que conviven en competencia, justamente, produciendo efectos de progreso científico, me parece que es una muy buena aproximación para entender el tema de la pluralidad sin que eso nos lleve a caer en el relativismo. Lakatos es un tipo que creo que eso lo empezó a pensar muy bien. Infelizmente se murió joven y entonces creo que no pudo desarrollar sus ideas todo lo que hubiese podido. Sobre el tema de posiciones políticas y posiciones ideológicas, la ciencia, yo creo que está muy bien que los científicos adopten posiciones políticas. Yo creo que, por ejemplo, Leontief y Stephen Jay Gould, cuando ellos desarrollaron sus críticas a la sociobiología, por ejemplo, adoptaron posiciones políticas. Ahora, una posición política no es lo mismo que una posición ideológica. Por ejemplo, vamos a tomar una cuestión así. Yo quiero trabajar en el área de ciencias agrarias. Quiero producir conocimiento en el área de ciencias agrarias. Yo puedo optar, por ejemplo, por trabajar en una perspectiva agroecológica o incluso agrosocioecológica, donde me focalice en rentabilidad quiero decir, económica, socioecológica de un determinado sistema productivo, con toda la complejidad que eso requiere, o
podemos intentar simplemente continuar con las líneas de investigación tecnológica tradicionales que existen en este momento, convencionales, que existen en esa área. Desarrollar variedades transgénicas, desarrollar algún tipo de herbicida o de plaguicida que sea para trabajar en complementación con este tipo de variedades. Bueno, ahí hay opciones de trabajo, dos líneas de trabajo posibles. Que se opte por una o por otra es una posición política. ¿Significa eso que es una posición ideológica? Espero que no. Yo creo que hay una posición ideológica en aquel que opta por las formas convencionales de desarrollo de la tecnología agropecuaria y te quiere convencer de que esa es la única forma posible. Ahí sí hay una posición política e ideológica. Hay una posición política porque se apuesta a una línea de acción determinada. Pero la posición ideológica no consiste en la apuesta. La posición ideológica consiste en que te quieran hacer pensar o en producir un discurso que tiende a hacernos pensar que esa es la única línea posible de trabajo. Entonces, digamos, por otro lado, si yo opto en trabajar por la línea agroecológica, eso otra vez es una posición política. Es una posición política general y es una posición política en el campo de la teoría. Entre dos líneas posibles yo asumo, me comprometo en una de un determinado tipo. Esa es una posición política. Espero, y todos esperamos, que la justificación de esa otra posición política, que apunta al desarrollo de la agrosocioecología, no se apoye solamente en argumentos ideológicos o en conclusiones ideológicas. O sea, porque ahí entonces, digamos, primero, porque, digamos, para poder ganar las discusiones, para poder convencer, en definitiva siempre terminamos necesitando algo mejor que ideología, sobre todo cuando nosotros no somos los que tenemos la manija. Entonces, repito, en ciencia importan las posiciones políticas. La elección de los temas de investigación, sobre todo, y de los enfoques de investigación es fundamentalmente una elección política. ¿Qué preguntas se van a hacer y qué preguntas se van a dejar de hacer? En gran parte eso es una decisión política. Digamos, lo que tenemos que intentar es que esas decisiones políticas se puedan justificar independientemente de cualquier tipo de sesgo ideológico. No sé si respondí. Sí, claro, profe, muchísimas gracias, me parece como bastante pertinente. Te agradezco un montón, muchas gracias. Bueno, entonces les agradezco a todos haberme acompañado en este, para mí ya estamos casi bueno, son las 9:30, ya es casi la noche todavía, para mí todavía es el horario de cenar, entonces les agradezco mucho que me hayan acompañado y espero que la próxima vez nos veamos aquí en Florianópolis o en Tunja sin que exista este fantasma de la epidemia en el medio. Entonces, bueno, que tengan suerte y por favor cuídense mucho. Les pido solamente si me pueden mandar el link con no sé si lo van a poner en Facebook o en YouTube, la grabación de esta conferencia y discusión posterior. Bueno, muchas gracias, doctor Caponi. Bueno, muchas gracias. Buenas noches y repito, espero que les haya sido de interés y de utilidad y cuídense mucho. Muchas gracias. Yo también cuídense mucho y ojalá nos veamos muy pronto otra vez. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Espero que así sea. Bueno, voy a desconectarme. Buenas noches. Buenas noches. Profe, que tengan una noche. Luego.